Buenas noches, gracias por su presencia el día de hoy en una conferencia más del taller del Sistema Procesal Penal. Y soy el maestro Jorge Gómez y para mí es un verdadero orgullo y placer estar aquí con ustedes esta gran noche. Hoy vamos a tener un tema fabuloso. Existen lo que se conoce los medios alternativos, ¿no? Los medios alternativos que se pueden ejecutar a partir de algunas instancias que tienen, ya sea estatales o federales, y bueno, que se rigen bajo la ley de mecanismos de resolución de controversias en materia penal. Bien, esos mecanismos alternativos, obviamente, pues se enlazan en diferentes áreas, ¿ok? Bien, pues bueno, dentro de esas áreas hay facilitadores que ayudan a que se lleven a cabo esos medios alternativos y bueno, van a desembocar ¿en qué? Bien, pues van a desembocar en lo que se conoce como las soluciones alternas. Y estas soluciones alternas, una de ellas se llama acuerdo reparatorio. Este acuerdo reparatorio puede realizarse sin estar presente en esas instancias, sean estatales o federales, de los mecanismos alternativos, o pueden utilizarlos, ¿no? Pueden utilizarlos. Hoy nos vamos a abocar a los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Recuerden, por favor, a quien nos visitan por primera vez, bueno, pues son unas conferencias nocturnas a las que les llamamos conferencias vampiro. Hoy tenemos en conferencia vampiro acuerdo reparatorio. Vamos a poner nuestra presentación. Recuerden, quien guste copia de la, copia de la presentación, por favor, suba su correo electrónico. Si desean eh, también pertenecer a los grupos vampiro, no lo olviden, por favor, subir su número telefónico. ¿Ok? Bien. Acuerdo reparatorio, el día de hoy vamos a ver nuestra presentación, obviamente es una presentación sencilla. eh, Hemos utilizado este tipo de presentaciones en diversas ocasiones y bueno, sí, sí ha sido del gusto de ustedes, por lo cual pues la seguimos haciendo de esta manera. ¿Ok? Bien, vamos a entender el acuerdo reparatorio de sus requisitos y lo más importante, vamos a mencionar puntos importantes que van a tener que establecer, qué hacer o en su caso analizar al momento que se les presente esta figura jurídica en materia penal. Bueno, existen las soluciones alternas, ya les comentaba, ya les platicaba de los mecanismos. Pues bien, las soluciones alternas y las formas de determinación anticipada son procesos que permiten el cumplimiento en menor tiempo de la reparación del daño sin que se lleven a cabo todas las etapas procesales hasta la sentencia. Bien, entonces, ¿qué pasa cuál es uno de los ejes centrales que se debe de cumplir en el sistema penal acusatorio actual en México? Pues son dos. Una es que el delito no quede impune y otra es que se realice la reparación integral del daño para la víctima u ofendido. Esos son los dos de tantos ejes que tiene, pero digo, pensándolo puntualmente, son dos de los más importantes. Recuerden que en el sistema penal acusatorio trabaja como si fuera un tren. Hay dos rieles, ¿sí? Dentro de esos dos rieles, uno es la existencia del hecho que la ley señale como delito y de la persona física o persona moral que haya intervenido, que haya sido actor, que haya sido partícipe en ese hecho que la ley señale como delito. Imagínense usted esos dos rieles que tiene que sostener el sistema penal acusatorio, quita uno, no va a caminar el tren. Entonces debe de haber esos dos. En el cumplimiento de esos dos, pues obviamente se abre un procedimiento. Y a partir de ese procedimiento, bueno, pues puede cumplir algunos requisitos que se señalan en el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que respecta a las soluciones alternas y a la terminación anticipada, que ahorita más adelante vamos a ver, de más preciso. Una de las características principales de estos medios alternativos
Pues bueno, una es que hay un menor desgaste físico procesal, hay un menor desgaste económico, emocional, entre otros, pues de todas las partes intervinientes en el proceso. Existe la posibilidad y además existe la posibilidad de no obtener un resultado deseado. Son de ayuda, sí, pero hay que cumplir con los requisitos. La consumación de una solución alterna, una salida alterna, evita considerablemente la estigmatización de los imputados, porque no registra un antecedente penal y no sean limitados en oportunidades laborales y en otras esferas jurídicas. Hoy en día, pues ya hemos avanzado en el tema, ya ahorita pues es casi inadmisible que en el sector privado, pues bueno, no te den trabajo porque tengas antecedentes penales. ¿Sí? Hay en algunos trabajos que todavía lo toman como requisito y bueno, hay otros que sí, en verdad, no se los van a permitir a las personas que tienen antecedentes penales, como por ejemplo las instituciones de seguridad pública, algunos puestos en el gobierno, ya sea estatal, federal o municipal, en el cual pues solicitan que la persona que quiera integrarse como servidor público no tenga antecedentes penales. Pero se va a ir avanzando con el tema. Es un tema que apenas ha ido avanzando en cumplimiento, obviamente, de los derechos humanos de las personas. Ok, los procesos expuestos también favorecen también la libertad del imputado y que retome una vida social con menos afectación en el caso de una sentencia condenatoria y en una prisión. Obviamente, pues va a tener, primero, no antecedentes, segundo, no va a tener esa afectación, por ejemplo, de llevar un proceso penal hasta llegar a sentencia y en su caso, si es condenatoria, va a estar privado de la libertad. Entonces, esas son las consecuencias de la utilización de estas soluciones alternas que vamos a ver. No aplica para todos los delitos, no aplica para todos, pero sí es importante tener en cuenta, bueno, para qué delitos se puede aplicar. Ok. El artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro. O sea, de entrada tenemos que conocer que hay un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios que más adelante vamos a ver, de los procesos de suspensión condicional del proceso y del procedimiento abreviado. Dicho registro será consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder alguno de ellos. Obviamente que hay una base de datos, la tienen las autoridades. Esta base de datos obviamente va a tener que estar protegida con la ley de datos personales, porque bueno, o sea, no pueden solicitar esta información cualquier persona. El otro día, también manejo el área laboral y uno de mis clientes, que es empresario, me comentaba que él quería investigar que todo su personal no hubiera entrado en un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Y ya en un procedimiento abreviado, pues no había tema, porque, por ejemplo, el procedimiento abreviado sí te genera un antecedente penal. Y yo le dije, bueno, a lo mejor los antecedentes penales, pues se lo puedes solicitar a la persona, pero tú como tal no te los van a dar, ¿sí? No pueden dar esa información y es más, está prohibido porque obviamente se va a tener que proteger los datos personales de las personas. Y obviamente, pues, no genera un antecedente las soluciones alternas, pues obviamente son acuerdos que se generaron a partir de un mecanismo, ¿no? Que en el cual pues se cumplió con los requisitos, se pagó la reparación del daño y cada quien ya continuó su camino, ¿sí? Pero no por el hecho de que una persona haya estado en un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, pues tendría alguna acción legal posterior, ¿no? O que le impida, ¿no? Un aspecto laboral. No. Yo le tuve que explicar a este empresario que si él pensaba que podía correr a la persona que quisiera por el simple hecho de que haya participado en un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, pues bueno, lo orienté y le dije, ¿sabes qué? Para empezar no te voy a dar esa información
Y de todos modos, tú estarías violando un derecho humano. Y me dijo la empresa, bueno, ¿por qué estoy violando un derecho humano? Ah, bueno, pues estás violando un derecho que se llama presunción de inocencia. Porque esas soluciones en ningún momento te van a señalar si la persona es responsable de un hecho que la ley señale como delito. Jamás va a señalar eso. Va a señalar que hubo un acuerdo, que hubo una suspensión condicional del proceso, pero no estaría violando la presunción de inocencia. Entonces, con ese argumento, obviamente el dueño de la empresa, pues ya no realizó lo que pretendía, además de que no le iban a dar esa información. Bien. Tenemos las soluciones alternas. Bueno, ¿qué conocemos como soluciones alternas? Apunten bien. Nada más. Hay dos soluciones alternas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de ellos es el acuerdo reparatorio, que es nuestra sesión de hoy. El otro es la suspensión condicional del proceso, que lo vamos a ver en otra conferencia. Yo creo que a ver si lo vemos mañana, y si no lo vemos mañana, lo vamos a ver el lunes o el martes. Y tenemos lo que son las formas de terminación anticipada del proceso, lo que se conoce como el procedimiento abreviado. Diferencia más importante de las tres, una muy sencilla. El procedimiento abreviado te genera un antecedente penal. El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso no te genera un antecedente penal. Es la principal, ¿sí? Ya en lo que respecta a los requisitos de cada uno, lo vamos a ver. Van a hacer tres conferencias que vamos a realizar con respecto a esos medios alternativos. Ya posteriormente nos vamos a meter a lo que es la ley de mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, que hay una ley en específico, para poder entender esa ramificación que yo les platicaba al inicio de la conferencia. Por eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces nos vamos a evocar directamente a lo que es el acuerdo reparatorio. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a definir y ya después nos vamos a meter conforme a lo que establece el Código Nacional y mencionar sus requisitos. Y a su vez vamos a mencionar los tips que les voy a pasar. Ahora, tenemos lo que son que los acuerdos reparatorios es un convenio entre el imputado y la víctima o ofendido. El primero prepara satisfactoriamente para el segundo los daños producidos, ¿no? A consecuencia del hecho que se persigue penalmente. Y una vez aprobados por el Ministerio Público o por el juez de control, cumpliendo los requisitos obviamente señalados por la ley, tiene como efecto el cierre del caso. Entonces, aquí empezamos a ver las características del acuerdo reparatorio. Número uno, es un convenio. Primer punto, ¿sí? Bueno, ¿quién realiza ese convenio? Imputado, víctima ofendido. Bien, ¿para qué? Ah, ok, para reparar los daños producidos, ¿sí? A consecuencia de ese hecho que la ley señala como delito. ¿Quién los aprueba? Ah, los aprueba Ministerio Público o juez de control. Ahorita vamos a ver en qué etapa los dos pueden, obviamente, pues, aprobarlos, ¿sí? Y que tendrá que cumplir con los requisitos que señala la ley, ¿sí? Ok. Y va a tener como cierre del caso y sería como la extinción de la acción penal, sobreseimiento, X, Y, Z. Bien. El 186 del Código Nacional establece los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima ofendido, como ya lo dijimos, y el imputado. Aprobados, van a tener que ser aprobados por el Ministerio Público, por el juez de control, obviamente cumpliendo en sus términos. ¿Y cuál es el efecto del acuerdo reparatorio? La extinción de la acción penal. Esto quiere decir que se queda congelado el procedimiento, ahí concluye y ya no se van a llevar a cabo las demás etapas procesales. Y ahorita vamos a ver en qué momento se puede realizar. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto? Que es una de las cosas importantes del acuerdo reparatorio, es que se va a haber una extinción de la acción penal. Ya vimos quién lo va a celebrar, quién lo va a aprobar, y ahorita vamos a ver, bueno, en qué momento va a suceder. Ahora, ¿para qué delitos son los acuerdos reparatorios? Ahora sí que ahí apúntenle bien. Ahora sí que hay que apuntarlo, pero con letritas, ponerle colorcitos, lucecitas, así como si fuera árbol de Navidad, en lo que respecta a los requisitos del acuerdo reparatorio. Ok. Van a poderse llevar acuerdos reparatorios cuando los delitos se persiguen por querella.
requisito equivalente de parte ofendida o que admitan el perdón de la víctima ofendida. Entonces, querella. A veces me preguntan, maestro, ¿y dónde están los delitos de querella? Bueno, primero ahorita vamos a ver más adelante qué significa querella, pero les voy adelantando. En todos los códigos penales en la República Mexicana, en todos los estados y también el Código Penal Federal, si ustedes lo tienen, por ejemplo, en PDF, le ponen control F y les va a aparecer el buscador. Pónganle querella a ese buscador y las mismas leyes te van a indicar, para este delito se persigue por querella. Y empiezas como que a extraerlos y así vas a formar un checklist de todos los delitos por querella. Entonces, todos los delitos de querella se puede realizar un acuerdo reparatorio. Ok, recuerden, quien quiera copia de la presentación, suba su correo electrónico. Quien quiera pertenecer a los grupos vampiros jurídicos, grupos de WhatsApp súper serios, suban su número telefónico. Ahora, número 2, fracción 2. Delitos culposos. Todos los delitos culposos entra el acuerdo reparatorio. ¿Sí? Entonces ya tenemos delitos de por querella que admitan perdón, delitos culposos. Fracción número 3, para delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces ya tenemos esta parte que es muy importante, que es los requisitos para los acuerdos reparatorios. No lo olviden, delitos por querella o que admitan perdón, delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia, son los que entran en un acuerdo reparatorio. Muy bien. Hay condicionantes, obviamente. Una de las condicionantes principales del acuerdo reparatorio, ese sí no nos deben de olvidar, también hay que apuntarlo. No proceden los acuerdos reparatorios cuando el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que corresponden a los mismos delitos dolosos. ¿Esto qué quiere decir? Si tú ya hiciste, si una persona ya hizo un acuerdo reparatorio por un delito doloso, ya lo hizo. Ahora sí que, como dicen, la segunda no vale. Si tú la persona vuelve a cometer ese delito, el mismo delito doloso, ya no va a poder generar un acuerdo reparatorio. Nada más para delitos dolosos, solamente lo puedes ocupar una sola vez. Bien. Tampoco van a proceder los acuerdos reparatorios en violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Entonces ya tenemos ahora las condicionantes, ¿sí? A ver, vuelvo a repetir. Si el imputado celebró anteriormente un acuerdo de un delito doloso, posteriormente si comete el mismo delito doloso, ya no puede generar acuerdo reparatorio. Número 2, no proceden contra los delitos de violencia familiar. Más adelante el código señalaba otra condicionante que está relacionada con los delitos fiscales, que tienen que ver con los delitos de falsificación de tickets, de facturas, lo que maneja los delitos en el código fiscal. Bien, eso ya se fue declarado de una acción de inconstitucionalidad. Ya aquí está, fue el 25 de noviembre de 2022, donde ya se generó esa acción de inconstitucionalidad. Entonces, pues bueno, se quita esa porción en la cual que dice que esa condicionante también no van a operar los acuerdos reparatorios. Entonces, eso ya no sucede para ese tipo de delitos. ¿Ok? Ahora, estos delitos entrarían, esos delitos del Código Fiscal, entrarían en lo que son los delitos de querella, porque esos delitos del Código Fiscal que tienen que ver con el SAT, que tienen que ver con Hacienda, son delitos por querella. Sí se pueden realizar acuerdos reparatorios. Y aquí lo tenemos. Se refieren a este, es el artículo 92 del Código Fiscal, en el cual establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima ofendido en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este código, en este caso el Código Fiscal. Obviamente que se tendrá que formular querella tratándose de los
previstos en el 105, 108, 109 hasta 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo. Entonces, ese tipo de delitos, pues, no entra, sí entra ya hoy en día el acuerdo reparatorio. Muy bien. Ahora, otra condicionante, tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Y fíjense que hay que tomarle mucha atención. Y vamos a poner un ejemplo más práctico. Una persona se fue a un acuerdo reparatorio, pero incumplió. Al momento que tú incumples un acuerdo reparatorio, hagan de cuenta que no se hizo nada y continúa el proceso. Si esa persona en ese proceso se tiene una sentencia condenatoria, ya no va a poder generar posteriormente un acuerdo de reparatorio. ¿Sí? Sí tiene una sentencia condenatoria. Ahora, en el caso que tuviera una sentencia absolutoria, sí estaría en posibilidad de realizar nuevamente otro acuerdo reparatorio, obviamente con otro hecho que le señale como delito y obviamente cumpliendo los requisitos que ya acabamos de mencionar. Solo para esos requisitos opera el acuerdo reparatorio. De ahí en fuera, ninguno entra, ¿sí? Entonces, mucha atención con el 187, ¿sí? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, vamos a analizarlo puntualmente respecto a los requisitos y tenemos lo siguiente. Conforme al artículo 187, sabemos que para que se realice un acuerdo reparatorio, uno, delitos de querella y que se admita el perdón. Número dos, delitos culposos. Y número tres, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Esos tres es cuando es procedente el acuerdo reparatorio. Bien, vamos a entender qué significa querella, ¿sí? Y tenemos que observar algunos puntos interesantes. Ahora, querella es la materialización de la voluntad de la víctima o ofendido o su representante legal o de legalmente facultado para ello, mediante el cual manifiesta, expresa o tácitamente ante el Ministerio Público, expreso que es de manera verbal o tácitamente de forma escrita, su deseo de que se inicie una investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos para que se realicen actos de investigación respectivos para su judicialización ante la autoridad respectiva. Bien sencillo, la querella es como una denuncia, pero que la víctima ofendido tiene nombre y apellido. ¿Ok? Esa es la querella. La persona se presenta ante el Ministerio Público, ya sea que lo diga verbalmente o lo presente por escrito, y realiza su denuncia para que se inicie la investigación. Eso significa querella. Ahora, todos los delitos son por querella, no. Hay delitos que se denomina que son de oficio y son los delitos más graves. O sea, al momento que se genera una carpeta de investigación, por ejemplo, por homicidio calificado, esa no necesita querella. Feminicidio tampoco necesita querella, ¿sí? Son algunos delitos en los cuales te permite la querella, no en todos, ¿ok? Muy bien, ya que quedó entendido la querella, ahora vamos a ver algo que es puntual para nosotros como abogados defensores privados en materia penal. Vamos a enfocarnos ahorita nada más al Código Penal de la Ciudad de México. Bueno, ¿cuándo prescribe la potestad punitiva en los casos de delito de querella? Palabras más, palabras menos. ¿Cuándo prescribe el denunciar? ¿En qué momento ya no puede, se te quita esa potestad? ¿En qué momento fenece la potestad de poder tú presentar tu denuncia? ¿En qué momento ya no se puede? Bien.
Salvo disposición en contrario, obviamente, que se puede establecer en otra parte del Código Penal. La pretensión punitiva, en este caso, el presentar la denuncia que nazca de un delito que solo se persigue por querella del ofendido o algún acto equivalente, fíjense, prescribe en un año, contando desde el día de quienes puedan formular la querella, o sea, del denunciante o del acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, ¿sale? Entonces, la querella va a prescribir, o sea, el derecho a denunciar, en un año si conoces al delincuente, ¿sí? Cuando tengas conocimiento del delito y del delincuente, un año. Y en 3 años, fuera de esta circunstancia. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dice el Código Penal de la Ciudad de México. Si conoces el delito y el delincuente, prescribe un año tu derecho a denunciar. Si no conoces el delito o no conoces al delincuente, tienes 3 años para denunciar. ¿Ok? Ojo con esto, porque hay personas que luego te pueden pedir una asesoría y tú les digas, y te digan ellas, a ver, dígame, cuénteme, estoy aquí, ya me contrató para esta asesoría, que recuerdo, las asesorías se cobran. Y el cliente te dice, Lick, a mí me cometieron fraude hace 5 años una persona que se llama Juan Pérez Pérez y te cuenta todos los hechos. Pero fue hace 5 años. Y sabe qué delito, sabe quién fue, prescribió se acabó su prescripción para que pueda denunciar. Hay algunos abogados que maliciosamente, obviamente, abogados que no queremos ni aquí en Conferencia del Vampiro, ni en ningún lado, yo creo, que porque pues obviamente inventan juicios, inventan asuntos o inventan muchas cosas. Algo que está mal hecho y de mi lado está totalmente prohibido. Entonces, hay momentos que no dice el cliente, mira, me cometieron fraude, pero no sé quién fue. Ok, ¿y cuándo sucedió? El año pasado. ¿Está en tiempo? Sí, no han pasado 3 años, ¿no? Entonces, mucho ojo con la prescripción de la querella, ¿sí? Porque al llegar al Ministerio Público, si tú llegas con tu información de hace 5 años, conociendo a la persona, conociendo el delito, van a archivar tu asunto. Así de sencillo, ¿ok? Y con código en la mano, de que está, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice este segundo párrafo. Una vez cumplido el requisito de procedibilidad, ¿esto qué quiere decir? Que estés en tiempo, ¿sí? Que fue en menos de 3 años y no conocías, por ejemplo, a la persona, o si conocías a la persona y conoces el delito y fue hace 6 meses, por ejemplo. Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. Entonces ya va a pasar ese requisito, pasará al otro, y obviamente ese otro requisito pues es diferente totalmente a lo que es la prescripción para los delitos de querella, para la denuncia de los delitos de querella. No sé si la licenciada Isidro Álvarez, creo que es poco tiempo de prescripción, bueno, en la Ciudad de México así es, pero si puedes checar tu código penal de tu estado, yo creo que ha de estar igual, ¿eh? Que casi todos están en la misma. Ahora, vamos a decir, bueno, ya sí se logró presentar la querella, ya sea en 6 meses si conocías a la persona y el delito, o por ejemplo en menos de 3 años si no conocías a la persona, pero sí el delito. Entonces a partir de ahí la prescripción ya es otra, y es las que se persiguen de oficio, de oficio. Bien. Bueno, ¿cuál es ese término de oficio? Bueno, el término de la prescripción de los delitos del oficio varían en muchas situaciones. Vamos a hablar en general y para qué delitos nunca prescribe. Bien, ¿cómo se obtiene? Es el término medio aritmético de la pena, incluido modalidades. En ningún caso será menor de 3 años, ¿sí?
conjunta o alterna con otra diversa. Es el término medio aritmético. Recuerden, es la suma del límite inferior, o sea, de la pena mínima, más la suma de la pena mayor, la sumas y lo dividimos entre dos, ¿sale? Que en ningún caso va a ser 3 años, ¿no? En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. Si no hay pena privativa de la libertad, es en un año la prescripción, ¿sí? Pues hay muy pocos delitos contados. Yo soy de la idea también que cuando ustedes revisen su código penal, el código penal lo tenemos que revisar de la A a la Z, ¿eh? Así se los digo. Es lectura obligada para nosotros penalistas, conocer todos los delitos. Busquen los delitos, extraigan los delitos que no merecen pena privativa de la libertad. Hay algunos que sí existen. Ok. Tratándose de las conductas descritas en el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 181 bis, que es de los delitos sexuales, las penas serán imprescriptibles, ¿sí? Ojo, en la Ciudad de México, que también de seguro de ser a nivel nacional, los delitos sexuales no prescriben, ¿ok? Tomen en cuenta eso para que lo tengan ahí, ese dato es importante. Vamos a poner este ejemplo de lo que es el Código Penal de la Ciudad de México, un ejemplo de delito por querella. Fíjense este delito. Al que incumpla su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se les impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago con reparación de daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de 90 días, el juez ordenará al registro civil el ingreso de los datos del sentenciado en el registro de deudores alimentarios morosos, ¿sí? Ya se pronunció la corte, la otra vez estaba yo oyendo que se había pronunciado que, bueno, sí estará obligado a pagar las pensiones vencidas, pero creo que ya no van a perder los derechos de familia. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, hay que darle un refresh a esta parte, porque eso acaba de salir, no, yo no lo he leído, terminado de leer, por eso no se los pongo tan de lleno, pero es muy probable que sí, ¿no? Es muy probable que sí, porque, bueno, estás quitando un derecho de familia, que a lo mejor, bueno, pues ya cumple, o es por X razón que no haya cumplido, no debería de perder esos derechos, ¿sí? Si de por sí ya lo van a registrar en los deudores alimentarios morosos, pues imagínense, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el perdón? ¿Hay delitos que nos mencionan el perdón? Sí, y este es un ejemplo. Bueno, más bien aquí nos explica en el Código Penal de la Ciudad de México cuándo se extingue por perdón del ofendido, ¿sí? El perdón del ofendido, sí, exactamente, Eliseo Miguel Gómez, ya había habido ¿cómo se llama? Un pronunciamiento de la Corte, ¿no? De que tienen que pagar las pensiones vencidas, pero no pierden los derechos de familia, sí, porque y es más, se declaró inconstitucional, es cierto. Nada más que ya cuando tengamos bien los datos lo mencionaremos en conferencia, ¿ok? Con más precisión. Bien. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la pretensión punitiva respecto a los delitos que se persiguen por querella. Fíjense, si hay un delito por querella, la parte ofendida puede otorgar el perdón, ¿sí? Y con eso se extingue todo, se extingue la acción penal. O sea, te perdono, punto. Ya no dice si hay un acuerdo, si hubo esto y aquello, sino simplemente hubo un perdón. Ahora, ¿dónde se va a generar ese perdón? Muy bien. Siempre que se concede ante el Ministerio Público, si éste no ha ejercido la acción penal o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia. Tenemos dos supuestos para el perdón. Primero, ¿cuál es el efecto del perdón? Se extingue la pretensión punitiva, se quita todo, ya no se va a hacer absolutamente nada.
¿Pero ante quién lo hace? Ah, ok. Si lo haces en sede ministerial, que esto es antes de que ejerciten la acción penal, la acción penal se va a ejercitar cuando se judicialice la carpeta de investigación. Al momento que el Ministerio Público tenga los elementos necesarios para ir con un juez y citar a una persona a formular la imputación, ¿sí? O generar una orden de aprehensión, en su caso, para que ahora sí que esté en presencia del juicio, esté presente en juicio el indiciado y se le formule imputación. Bien. Entonces, si no hay acción penal, sigue la carpeta en sede ministerial y en ese momento ahí pueden otorgar el perdón. En ese momento para delitos por querella. Ahora, se judicializó. Ok, ya estamos en vinculación a proceso, por ejemplo, o estamos en investigación complementaria. La víctima ofendido puede otorgar el perdón en sede judicial. Ahora en sede judicial, pero tiene un límite antes de que cause ejecutoria la sentencia. Esto quiere decir, cuando ya después de sentencia, si es absolutoria, pues no pasa nada, pero si es condenatoria, pues al momento que cause ejecutoria, ya no puede otorgar el perdón. En caso de que la sentencia haya causado ejecutoria, bueno, fíjense, pues ya tenemos otro más. Perdón, aquí me equivoqué, nos faltaba este último. En caso que la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido podrá acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón, pero ésta deberá proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. O sea, todavía después de ejecutada la sentencia, de una sentencia que cause ejecutoria, todavía tienen la oportunidad la víctima ofendida de presentar el perdón. Y ese perdón extingue la pretensión punitiva, extingue la ejecución de la pena y también extingue las medidas de seguridad que se hayan establecido en esa sentencia condenatoria. ¿Ok? Espero que haya quedado claro lo que es el perdón. Entonces, muy bien. Ahora, vamos con los delitos culposos. ¿Qué entendemos nosotros por un delito culposo? Recuerden que hay delitos dolosos y que hay delitos culposos. ¿Habrá delitos dolosos que se persigan de querella? Sí, no lo olviden. Ok, bien. Culposo, pues obviamente estamos hablando de una persona que no tenía la intención de lesionar un bien jurídico tutelado, no tenía esas intenciones y bueno, por falta de previsión, por falta de revisión, digamos, porque pues fue impropio, no revisó, ¿no? Por ejemplo, no fue cuidadoso, pues lesionó un bien jurídico tutelar. Bien. ¿Qué establece el Código Penal de la Ciudad de México? Aquí establece que en los casos de delitos culposos se impondrá la cuarta parte de las penas, ¿no? Y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, ¿sí? Con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica o un tratamiento diverso regulado por el ordenamiento legal distinto a este código, exactamente distinto al Código Penal. O sea, habrá que revisar en otros ordenamientos legales si existe una penalidad específica para el delito cuando sea culposo y obviamente va a aplicar esa ley especial, no el Código Penal. Pero en el Código Penal es la cuarta parte de las penas y al tipo básico. ¿Esto qué quiere decir? Que es directamente a lo que termine como pena máxima, como pena mínima. ¿Sí? Directo. Además, se impondrá en su caso suspensión o privación definitiva, los derechos de ejercer alguna profesión, oficio, autorización, licencia o permiso por un término igual a la pena de prisión impuesta. Entonces, puede haber, por ejemplo, un efecto en un doctor, un contador, un abogado, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero, de que el cual pues, se le prive de ejercer su profesión, ahora sí que como resultado de un delito culposo. Ahora, fíjense un ejemplo de homicidio.
En el Código Penal de la Ciudad de México, al que prive de la vida a otro, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. ¿Sí? Se le impondrá una cuarta parte. Entonces, por ejemplo, si es 8, ¿cuál es la cuarta parte de 8? 2. ¿Cuál es la cuarta parte de 20? 5. Para la Ciudad de México, el homicidio culposo es de 2 a 5 años de prisión. ¿Sí? Si se ajusta a este delito culposo, traería como consecuencia un acuerdo reparatorio. Pero imagínense ustedes, y ahorita más adelante lo vamos a ver, y de una vez vayan pensando, porque es lo que voy a querer que nos apoye en la conferencia de hoy. O váyanmelo poniendo. Homicidio culposo. Tenemos como víctimas indirectas la esposa y un hijo, ¿sí? El hijo tiene 5 años. Bien, pónganme en el chat para ustedes cuál sería el monto total. O sea, no nos vamos a meter las áreas que hay que pagar, no. ¿Cuál sería el monto total de la reparación integral del daño? ¿Ok? Vuelvo a repetir. Homicidio culposo. Víctimas indirectas. Esposa, hijo de 5 años. ¿Cuál sería el monto de la reparación integral del daño para esas víctimas indirectas? Escriban en el chat y ahorita lo vemos al concluir la clase. Bien. Bueno, ya saben, vamos a tomarnos un pequeño break, como siempre en nuestras conferencias, para continuar ahora con lo que es la violencia patrimonial, sin violencia, obviamente, que es otro de los requisitos dentro del acuerdo reparatorio. Y bueno, vayan por un café, por un pancito, algo de beber. Estamos en una noche jurídica en nuestra, porque es de ustedes y para ustedes, Conferencia Vampiro. En unos minutos, ahorita regresamos. Gracias.
Bueno, ya regresamos. Sí, gracias, licenciado Miguel. Sí, efectivamente, ese es el nuevo pronunciamiento de la Suprema Corte. Vamos a dar una revisada también para también exponérselos en una futura conferencia. Ahí está la imagen para quien quiera revisarlo. Y es el nuevo pronunciamiento en esa parte. Bien, ¿qué es una violencia patrimonial? Es todo acto u omisión que ocasiona daño, ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo de su patrimonio de una persona. También puede consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, a la sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. ¿Sí? Bien. Esa violencia patrimonial, pues va a generarse en diferentes áreas del derecho, fíjense, en materia mercantil, en materia, ¿no?, civil, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, la perturbación de la posesión. Estamos hablando de que una persona puede quitarte la posesión o puede generarte violencia para que te quiten esa posesión, ¿no? Y acuérdense que tenemos, pues en materia civil, una figura jurídica, ¿no? El plenario de posesión, por ejemplo. Pero aquí hay una cuestión bien importante. Hay personas que dicen, ¿qué crees? Es que mi familiar se quedó con los documentos. Si se pueda llegar a demostrar, acreditar esa parte de esos documentos personales, eso es una violencia patrimonial. El que se hayan quedado con escrituras, con facturas, con de vehículos, por ejemplo, o escrituras de un bien inmueble o mueble, el quedarte con documentos ajenos es un delito, ¿eh? Y se llama violencia patrimonial. Digo, para que vean los alcances que tiene este delito. Obviamente tiene que ser sin violencia para que dé cabida el acuerdo reparatorio, ¿sí? Ahora, vamos con la procedencia. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. Esto es en etapa intermedia, en la audiencia de etapa intermedia. Hasta ese momento podemos generar un acuerdo reparatorio. A partir del auto de apertura a juicio ya no podemos hacer un acuerdo reparatorio, ¿sí? Pero lo podemos hacer desde la presentación de la denuncia. Esto quiere decir, lo podemos hacer en sede ministerial, que es en verdad todo un show, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el otro supuesto? En el caso que se haya dictado auto de vinculación a proceso, y hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio, que ya mencioné, se realiza en la etapa intermedia, en la audiencia de etapa intermedia, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las personas puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada de la materia. Fíjense los dos supuestos, cuáles son sus diferencias. Muy bien. Sede ministerial. Vas con el Ministerio Público, tú eres abogado, por ejemplo, del indiciario, y hablas con las víctimas, ¿no? Aquí el punto, y hay que grabárselo en la mente, no es necesario que al momento que nosotros como abogados defensores privados tenga que estar forzosamente el secretario o el Ministerio Público. No es forzoso. Tú como abogado defensor puedes hablar con la víctima directamente, pero ojo, buen consejo, hágalo de una manera pacífica, para que no se sienta la víctima coaccionada o amenazada o algo, porque ahí no van a proceder el acuerdo reparatorio, ¿no? Y olvídense de mensajes por WhatsApp o cuestiones así. Simplemente nos vemos en tal lugar y lo platicamos. A mí me ha tocado que voy con la víctima y la víctima me dice, y el abogado que está con él, fíjense, estoy peor. Está el abogado, el asesor jurídico, y me dicen a mí, oye, Lee, pero no podemos hacer nada. Y le digo, ¿por qué no podemos platicar? Me dice, es que me dijo el Ministerio Público que él tiene que estar presente.
Y le dijo, ¿y dónde dice en el código? Aquí el código no dice que debe estar presente. Que los va a aprobar, esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Para que mantengan, digamos, una plática directa con la víctima. Directa, porque estamos hablando de un pago. El pago de la reparación del daño en el acuerdo reparatorio. Hablen directamente con la víctima y con el asesor jurídico. Si llegas a un acuerdo, no sé, por ejemplo, con 200,000 pesos se arregla, ok, a ver, cliente, o sea, el indiciado, ¿dispuesto a pagar? Sí pago. Listo. Nosotros elaboramos el acuerdo reparatorio, se los damos a leer a la víctima y al asesor jurídico. ¿Están de acuerdo? Firman, se lo presentamos al Ministerio Público. ¿Sí? Así de sencillo. Llega la víctima, llega el indiciado, llega abogado defensor privado, llega el asesor jurídico, víctima u ofendido. Ministerio Público se el acuerdo reparatorio. Se acabó el tema. Solicitamos que se pronuncie nada más para que lo apruebe. Entonces, ¿a qué nos va a dar cabida a nosotros que no ingiera el Ministerio Público? Pídele más, que pídele esto y aquello, y sobre todo por otros cuestionamientos. Y estoy hablando de corrupción. ¿Sí? Entonces, esos son los tips que yo les comentaba en la conferencia. Son tips muy importantes. ¿Sí? Ahora, eso es en sede ministerial. ¿Qué te puede pasar también? Que llegue la aseguradora. Esos son un verdadero dolor de cabeza. Lamentablemente la aseguradora te decir, a mí me tienes que comprobar todo y que me han dicho a mí la aseguradora, me ha dicho, tu factura con tus servicios legales no la voy a pagar. No hay tema, ¿no? Cuando soy asesor jurídico. Simple nos vamos y judicializamos. Sencillo. Así cuando estás de asesor jurídico. ¿Sí? Yo siempre les digo, hay que llegar a una solución. Si se puede hacer, adelante. Si no, nos vamos a judicializar, no hay tema, ¿no? Ahora, tienes la segunda oportunidad. Llegas con el juez de control. Obviamente que estando con el juez de control ya va a ser otros parámetros. En sede ministerial, el que lo va a aprobar es el Ministerio Público y obviamente va a ser víctima u ofendido, asesor jurídico y el indiciado con el abogado defensor privado, ¿no? Bien, o puede ser un abogado defensor de oficio, pero bueno, nosotros hablando de si somos abogados defensores privados. Pero en juicio ya es otra cosa. El primer requisito para empezar el acuerdo reparatorio, primero tiene que haber una vinculación al proceso. Es el primerito, ¿sí? Obviamente, ya cuando se haya vinculado al proceso tu cliente, ahora sí, hablas con la víctima también y ¿sabes qué? Pues cuánto se repara el daño. ¿Estás contento con esta cantidad? No, pues que sí. Muy bien. Solicitas una audiencia. Por ejemplo, si estás en la investigación complementaria, que puede durar hasta 6 meses, acuérdense, el tiempo máximo de una investigación complementaria son 6 meses, y al mes 2, por ejemplo, 3, solicitas la audiencia. ¿Para qué? ¿Qué vas a solicitar en esa audiencia? Bueno, se va a solicitar que se suspenda el proceso durante esos 30 días para arreglar ese acuerdo reparatorio. El juez te va a decir que sí, pero ojo, te va a mandar a la área de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. O sea, te va a mandar esa área. Ahora, puede ser que dentro de esa audiencia le digas al juez, pues ya llegamos a una solución sin necesidad de pisar los mecanismos alternativos de solución. Puede ser que sí te la acepte, pero hay algunos estados donde no lo aceptan, sino casi te obligan a irte a los mecanismos, ¿no? Entonces, ya verás cómo es el comportamiento durante esa audiencia con el juez de control, ¿sí? Diferencia en cuanto al pago de la reparación del daño, pues puede variar porque, bueno, como nosotros como asesores jurídicos tendríamos que llevar al Ministerio Público, pues todos los documentos que van a sostener esa reparación del daño. Y ahorita al final vamos a ver esa parte de cómo vamos a sostener nuestra solicitud de la reparación del daño.
Bien. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Esto pasa, por ejemplo, cuando no llegas a un arreglo. No llega a un arreglo, yo soy asesor jurídico, no, pues la víctima, luego el indiciado no quiere pagar, meto mi oficio a la gestión judicial, a la gestión de donde pertenezca, en el que te haya tocado, de determinado juzgado, y solicitas que se continúe con el proceso. Y obviamente, pues va a continuar la investigación complementaria, se va a generar el escrito de acusación y continuar con lo que es la etapa intermedia. Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso el juez de control podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el presente código, debiendo explicar a las partes los efectos del acuerdo. Nosotros como abogados defensores, desde que estamos en sede ministerial y tenemos conocimiento del asunto, inmediatamente al tener la carpeta de investigación en las manos, nosotros tenemos que manejarlo rápido. ¿Sabes qué? Esto sí entra en un acuerdo reparatorio. Ok, pues si va a entrar en un acuerdo reparatorio, o en su caso una suspensión condicional del proceso, o en su caso un procedimiento abreviado, hay que practicarlo con el cliente, ¿sí? Hay que decir, nada más hay que ver, el problema aquí, el punto medular de un acuerdo reparatorio, siempre lo va a hacer, es el monto de la reparación del daño, ¿sí? Hay quien quiera opinar, ya les comenté la pregunta de la clase del día de hoy, tenemos el siguiente ejemplo, ¿sí? Homicidio culposo, víctimas indirectas, la esposa y un hijo de 5 años. ¿Cuánto ascendería, sin ver más documentos ni nada, sino simplemente para ustedes, cuánto debería ser el pago, de cuánto tendría que ser el pago de la reparación integral del daño para esas víctimas indirectas? Digo, para más o menos se den ustedes una idea. Bien. Ahora, si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación del proceso, según corresponda, porque puede ser en sede ministerial o puede ser ya cuando esté en investigación complementaria, continuará como si no hubiera celebrado acuerdo alguno. Toda esa información que se vaya generado, por ejemplo, en las áreas de mecanismos alternativos, esa queda en el olvido. No se puede utilizar en el juicio, no se puede utilizar en el procedimiento toda esa información que se genere al intentar llevar a cabo un acuerdo reparatorio. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizado en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. Bien, el juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo la vez de sentencia ejecutoriada, ¿sí? ¿Saben qué? Si se cumplió, cumplió la parte el indiciado, el señalado, bueno, ya en este caso, si se hizo con el juez de control, ya le podemos llamar imputado, o en su caso, si ya se fue después del escrito de acusación en la etapa intermedia, en la fase escrita, pues ya sería llamado también acusado, ¿ok? Entonces, en ese momento, si ya se cumplieron, se extingue la acción penal. Obviamente, los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de la investigación inicial. Bien. En este último supuesto, que es el del Ministerio Público, las partes tendrán derecho a acudir al juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio. Cuando estimen que el mecanismo alternativo, en este caso, que llevaron a cabo esta solución alterna, que es el acuerdo reparatorio, no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas de la ley de la materia. O sea, hubo muchas cosas, o al final no se estuvieron de acuerdo con el pago de la reparación del daño, que ese digo que es el eje central. Y bueno, si realizaron el acuerdo reparatorio en sede ministerial, al momento que se lleve a cabo, tiene 5 días para, digamos, impugnarlo. Es un recurso como inominado, ¿no? Un recurso inominado, como le llaman. Entonces, puedes acudir al juez de control
obviamente con tus argumentos de que no se llevó a cabo la solución de controversias conforme a las disposiciones previstas. ¿Sí? Obviamente tendrás que argumentar conforme a las disposiciones previstas. Si no tienes con qué argumentar, mejor ni pidas la audiencia. ¿Sí? ¿Ok? Pero son 5 días. ¿Ok? No dice naturales, o sea que pueden ser, más bien son 5 días hábiles. Si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y en su caso aprobar las modificaciones acordadas entre las partes. ¿Sí? El juez los va a mandar llamar, los va a mandar a citar porque va a ser una audiencia en la cual digamos que se va a poner en la mesa o en la discusión el por qué no se cumplieron esas formalidades de la ley con respecto al cumplimiento o con respecto a los requisitos o con respecto a las condiciones que se señalaron en ese acuerdo reparatorio. Ok. Si al momento que argumenta la parte afectada, el juez las determina como válidas, él va a pronunciarse como no celebrado el acuerdo reparatorio, pero también puede pronunciarse como no celebrado el acuerdo reparatorio, pero también puede pronunciarse como aprobar las modificaciones si llegan a acordar entre las partes. ¿Ok? O sea, puede generarse un no celebrado el acuerdo reparatorio y otro que se modifique. ¿Ok? Dentro de esa audiencia. Previa a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen obviamente no resulten notoriamente desproporcionadas y que de intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar. Y recuerden, no hubo intimidación, amenaza o coacción. ¿Ok? En México no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos se pagan millones de dólares. Aquí en México no. No puede ser desproporcionado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay una prohibición en los acuerdos reparatorios. No se podrá invocar, dar lectura, ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso y de un acuerdo reparatorio o la tramitación de un procedimiento abreviado. Todo lo que sucede en acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y en el procedimiento abreviado queda en el olvido. No se puede invocar, no se puede dar lectura, no se puede desahogar como medio de prueba, ya por ejemplo, estando en juicio oral. ¿Ok? Eso nunca lo olviden. Es que dijo esto en el acuerdo reparatorio y a mí me conviene como dato de prueba y como medio de prueba y lo voy a mandar llamar al abogado. No, no se puede realizar eso y si lo llegaran a hacer o mostrarlo en un escrito de acusación, vamos a pedir que se excluya ese medio de prueba, ¿no? Para que obviamente que en el debate de admisión y exclusión del medio de prueba solicitemos la exclusión de ese medio de prueba. Bien, ¿es apelable el acuerdo reparatorio? Sí. El artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las resoluciones del juez que son apelables son las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no lo ratifiquen. En ese sentido se va a entender una apelación, ¿sí? Es que se niegue la posibilidad. Eso nunca ha pasado y no creo que pase, porque el juez es el que va a mandar a llamar a las partes, va a decir, es más, el juez les va a decir, pueden llegar a un acuerdo reparatorio, una solución alterna, ya las partes dirán si sí o no, ¿sí? Um, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Lo vuelvo a repetir, los acuerdos reparatorios aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria, Ministerio Público en la etapa inicial, sede ministerial, y son 5 días que se tiene, que eso se llama, como les comentaba, se llama recurso innominado, en el cual pues es como un recurso para el que no quedó contento con el acuerdo reparatorio. Pero se van a verificar
que no se hayan desarrollado las disposiciones previstas en la ley en la materia. En este caso, puede ser la ley de mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal o los requisitos mencionados dentro de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que respecta al acuerdo reparatorio. ¿Ok? Es muy importante que, bueno, el juez va a determinar si son válidas o no y va a resolver como no celebrado, como ya lo comenté, o en su caso, aprobar modificaciones. O sea, puede resolver de las dos maneras. Ok, ahora vamos a ver lo de la reparación integral del daño, ¿no? Fíjense que este es todo un tema, porque bueno, ahorita vamos a ver comentarios, bueno, ¿qué trata, no? La reparación del daño. Bueno, la reparación del daño material puede ser también daño moral, acuérdense. Esa reparación tiene que incluir la atención médica. Estamos hablando de facturas por si hubo una lesión en el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de terapias, de atención médica, medicamentos, atención hospitalaria. Estamos hablando también, por ejemplo, de atención psicológica, de servicios sociales, de una rehabilitación, tratamientos curativos para la recuperación de la salud que hubiera requerido o requiere la víctima. O sea, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan una persona, por ejemplo, que fueron lesiones culposas, un ejemplo, no nada más se va a ver en ese momento cuando fue atendido, sino también qué va a pasar a futuro, qué rehabilitaciones va a tener en un futuro. Y eso se tiene que contabilizar. Aquí, por ejemplo, lo lamentable es que los médicos legistas que trabajan en el medio particular, o sea, que no pertenezcan a una fiscalía, sí cobran caro esto, ¿no? Y o luego ya te dicen, no, pues voy con un porcentaje, ¿no? Pues si esto no se tiene que dividir, ¿no? Y les paso este tip, grábenselo en la mente, es muy, muy importante. En todos nuestros asuntos, en lo personal, siempre realizo un contrato de prestación de servicios. Todos. En materia penal, no es recomendable, bajo ninguna circunstancia, bueno, es mi opinión, y también me he llegado a equivocar, ¿no? Para que les digo que no sé si, que pongas un porcentaje de la reparación de lo que se obtenga. O sea, mejor pone una cantidad X, ¿sí? Que obviamente se ajuste a tus pretensiones o a las pretensiones de la víctima cuando eres asesor jurídico, ¿no? Entonces, es el consejo que les doy, pero digo, también cada quien lo pone como quiere. Digo, no pasa, tampoco pasa nada, ¿sí? ¿No? Digo, no nos vamos a tirar al drama también, ¿sí? Y todo esto, bueno, a consecuencia del delito, ¿sí? También entra la pérdida del ingreso económico. Se considera también una reparación integral. Por ejemplo, dejé de trabajar 10 días, ejemplo, sí. Pero mi trabajo es ser herrero, ser carpintero, ¿no? En el cual, pues, yo necesito hacer un esfuerzo físico para poder hacer mi trabajo. Yo dejé de trabajar 3 meses por este accidente, por estas lesiones culposas. Se tiene que poner. Y muchos dirán, oye, pero ¿cómo lo puedo yo documentar? Muy sencillo. Una entrevista, un testigo, que la persona trabaja en una carpintería, que la persona trabaja en una vulcanizadora, que la persona trabaja por su propia cuenta y que gana tanto, con independencia de que si está dado dato en el SAT, no es otra cosa. Porque muchos dicen, oye, pero ¿cómo lo compruebo? Trabaja en una farmacia. Tráeme al de la farmacia. Necesitamos que usted sea testigo de una entrevista con usted y su entrevista es el dato de prueba. Obviamente no lo voy a hacer yo asesor jurídico, lo va a hacer acuérdense, los asuntos penales nunca los lleven solos. Otro colega mío que estamos trabajando juntos el asunto. Yo te tomo la entrevista, a ver. No, pues esta persona me ayuda desde el año 2023. Su trabajo consiste en la atención al público en mi farmacia ubicada en tal lado y percibe un sueldo de tanto. Si no trabajó en 3 meses, eso va a la reparación del daño con esa entrevista, ¿sí? Con independencia de que si tiene seguro social, que si no lo tiene, esa es otra cosa,
¿sí? A eso no le va a interesar al juez. Y mucho menos no le tiene que interesar al Ministerio Público. Y mucho menos no le tiene que interesar a la aseguradora, ¿sí? Tú como asesor jurídico expones ese tipo de situaciones. ¿Cuánto necesita de terapia? Durante un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿sí? Ahora, tú puedes, imaginemos que se hospitalizó y se hospitalizó porque sí tiene seguro social, ¿no? Ejemplo, ¿por qué razón tiene seguro social o tiene el seguro de bienestar, ¿no? Que ya lo tenemos todos. Bien, ¿qué pasa? Ah, fíjate lo que pasa. Ok. Pues en el seguro social no te van a cobrar, obviamente no te cobran, pero tú pues, sí puedes hablar con el médico que es el encargado o sea, el encargado de la persona que está lesionada. Doctor, solicito que me emitas una carta en la cual me digas qué terapias van a estar a futuro. Y hay doctores que sí te la dan, pero tú tienes que platicarlo con el doctor. Mira, fíjate, vamos a pedir la reparación del daño. Pues habrá veces que venga aquí a terapia saliste o a lo mejor toma una terapia particular o de otro tipo de terapia especial o una terapia psicológica. Sí te la dan, ¿sí? O sea, sí te la pueden dar y eso lo meterías como dato de prueba. ¿Para qué? Para la reparación integral del daño, ¿sí? Muchos decían, oye, Lick, ¿y los camiones, el metro, las comidas, cuando vamos a los juzgados o cuando vamos a sede ministerial, los podemos meter? Sí, pueden hacer una contabilidad en Excel, por ejemplo, en el cual taxi tanto, metro tanto, pecera tanto, comida tanto. Es una reparación integral del daño. Hay que hacer esa contabilidad, ¿ok? Y como asesores jurídicos nosotros, recomendable, súper recomendable tener todo su SAT al 100 para que puedas emitir una factura de qué, de honorarios. Los honorarios entran dentro de la reparación integral del daño, sí. Que la aseguradora no nos quiera ganar, ese es su pedo, perdón, es su problema, ¿no? Es su problema, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, todo suma, nada más que ¿cuál es el detalle? Saberlo acomodar, saberlo sustentar. Y esas entrevistas, estos documentos del doctor, esas cuantificaciones que haces de gastos de transporte y todo eso se llama reparación integral del daño, ¿sí? Espero que les haya quedado claro. Nos pregunta el licenciado Miguel Gómez. ¿Podría el MP intervenir si se da cuenta de que tienes un porcentaje de la reparación del daño y amenazar a la víctima para que no te pague del monto de la presión del daño? No, porque tú nunca le vas a decir al Ministerio Público que te va a pagar algo, ¿no? Tú nomás entregas la factura. Estos son mis honorarios, punto. Así nada más. Ya después que no te pague clientes es otra cosa, ¿eh? O sea, eso ya es, pues ni modo, hay clientes así. Y a mí me ha pasado que lo integro así como se los acabo de platicar y la cantidad es X, ¿no? Y ya llegas con el cliente y bueno, pues ya ahora sí que ya te pagaron, viene lo que me corresponde. Mañana le pago, Lick. ¿Y saben cuándo llegó ese mañana? Nunca. Entonces, puede que nos llegue a pasar, lamentablemente, sí, ¿ok? Tiene que también el ámbito laboral, el tiempo que termine la autoridad judicial, y también se va a atender al grado de estudios, edad, estado civil, así como las garantías de no repetición, ¿no? Que también es un tema muy, muy importante, eso es de garantías de no repetición. Pero sí, obviamente, nosotros tenemos que hacer nuestro checklist, siendo asesores jurídicos en un acuerdo reparatorio para la reparación integral del daño, sí, pero ojo con todo lo que les acabo de decir, todo eso. Y el día que les toque, espero que, pues sí les pague, ¿no? No lo que me pasó una vez a mí. Bueno, pues espero que nunca les pase eso, ¿no? Pues en verdad, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Fue una conferencia muy práctica, fue una conferencia exclusivamente vimos acuerdo reparatorio, la parte sensible.
la parte que tenemos que ver. En verdad les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Recuerden, quien quiere copia de la presentación, suba su correo electrónico. Quien guste pertenecer a Grupos Vampiro, por favor suba su número telefónico. Y en verdad para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y estar cada noche en Conferencia Vampiro. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por su presencia, por sus ganas de aprender, que en verdad pues cada día somos mejores, cada día somos mejores y eso lo vamos a seguir haciendo hasta que, hasta por siempre vamos a estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. En un momento estoy con ustedes. Gracias.